buenas tardes. Muy buenas tardes. La educación en nuestros días es un tema muy debatido. Hay quienes afirman que la educación debe regirse a normas y reglas que se han venido estipulando por décadas, pero hoy en día una corriente de educadores afirman que la educación debe tener un rol transformador en la vida de sus estudiantes y docentes. Esta noche hablaremos de un tema muy importante, como son los principios didácticos, y para eso empezaremos definiendo qué es un principio a nivel general. Según la RAE, un principio es base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia. Para tratar este tema tenemos como invitados a dos especialistas en didáctica, Carl Stocker y Carlos Álvarez de Saya. Sean bienvenidos. Señor Stocker, ¿podría usted definir para la audiencia qué es un principio didáctico? Buenas noches. Para definir qué es un principio didáctico, voy a citar a Torres y Girón, que establecen los principios didácticos como normas generales que tienen gran valor en diferentes etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje en todas las asignaturas, por lo que se pueden aplicar íntegramente unos con otros. Además, estos determinan la actividad del quehacer docente, desde la planificación hasta la ejecución del plan de unidad didáctica. Gracias por su intervención. Señor Álvarez de Saya, ¿cuál sería su definición de un principio didáctico? Pues bien, Constantino considera los principios didácticos como tesis fundamentales que sirven de sostén a la enseñanza en todos los grados y para todas las disciplinas escolares. Son consecuencia del reflejo de una teoría específica del conocimiento y de las particularidades propias del proceso docente. Ahora que se ha definido lo que son los principios didácticos, hablaremos sobre cuáles son estos principios que debe de tener en cuenta un docente a la hora de planificar su clase. Señor Stocker, ¿cuáles son los principios que usted establece en su libro? En mi libro, yo establezco 5 principios fundamentales. En primer lugar, el principio de intuición o visualización. En segundo lugar, tenemos el principio de actividad del alumno. Y en tercer lugar, el principio de realismo. En cuarto lugar, tenemos el principio de consolidación del éxito. Y por último, el quinto principio de adecuación al niño. Señor Álvarez, ¿usted qué puede decirnos sobre los principios didácticos? En mi libro, La escuela en la vida, establezco 2 grandes grupos basados en 2 leyes principales. La primera ley habla de las relaciones del proceso docente-educativo con el contexto social. En la segunda ley hablo de las relaciones internas entre los componentes del proceso docente-educativo, la educación a través de la instrucción. Es muy interesante cómo cada uno aborda los principios didácticos, pero ¿sus principios actúan de manera individual dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje o se integran unos con otros dentro de todo el proceso? Los principios didácticos interactúan de manera activa entre sí durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que el docente debe considerar cada uno de ellos al momento de planificar su clase. Señor Stocker, ¿podría hablarnos un poco acerca de los principios que menciona en su libro? Mi primer principio, conocido como de intuición, cuyo precursor es Petolacci, nos manifiesta que la mera palabra o conceptos por sí solos no son suficientes para llegar a representaciones claras y distintas, sino que la cosa y la palabra, la realidad y el concepto tienen que mancomunarse en la enseñanza. Además, se podría decir que todo aprender se basa en el fundamento de la intuición. ¿Nos podría aclarar exactamente qué se entiende por intuir? Intuir en la didáctica significa en primer lugar contemplar detenidamente, observar investigando o abordando de manera que permita al estudiante desarrollar puntos de vista en base a la actitud interrogante o observadora, logrando desarrollar una intuición formativa o educativa. ¿Podría usted mencionar alguna situación en la que se pueda dilucidar el principio de intuición? Claro, es como cuando... Buenos días, niños. El día de hoy vamos a hablar sobre las partes de la planta, por lo que podemos decir que las partes de la planta son raíz, tallo, hojas y frutos.
anoten en sus cuadernos. ¿Qué parte será la raíz? Dice que es la que se encarga de la absorción de nutrientes. La verdad no entiendo. En el jardín de la escuela hay muchas plantas. Creo que sería mejor si la maestra nos llevase un momento allá. Para establecer el primer principio, en este caso, analizamos que para la enseñanza no basta únicamente con conocer los conceptos de un objeto, sino debemos realizar una representación clara de él mediante la intuición. La intuición puede ser de dos clases. En primer lugar, tenemos la intuición exterior, que corresponderá a ver mediante la vista y percibir aprendiendo con todos nuestros sentidos. Por otro lado, tenemos la intuición interior, que se basa en representar, vivenciar, percatarse y experimentar. Entonces, la maestra debería tomar en consideración los espacios que rodean la escuela, en este caso el jardín, de manera que les permita a los niños aprender las partes de una planta mediante la intuición, en primer lugar mediante lo que observan y posteriormente apropiarse de estos conceptos. Tiene mucha razón. Los docentes a veces no toman en cuenta que los conceptos deben ir acompañados de lo observable y manipulable para que el aprendizaje sea mucho más significativo. Y por su parte, señor Álvarez, ¿qué nos puede decir al respecto? En la segunda ley de mi libro, establezco las relaciones de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje y doy una gran importancia al rol que tiene el docente de ser llamativo al aprendizaje. Este debe despertar en el estudiante el deseo de aprender y los elementos perceptibles a los sentidos juegan un gran papel. ¿Y solo es el docente quien debe interactuar con esos objetos o cuál es el papel del estudiante? Como mencioné anteriormente, los principios están ligados uno con otro. El primer principio puede relacionarse con el segundo, que se denomina principio de actividad del estudiante, en el que el rol del estudiante es en realidad de sujeto activo en su proceso de aprendizaje. El estudiante debe aprender haciendo por sí mismo, mediante la guía de su docente, desarrollando cualquier trabajo que contenga contenidos comprendidos de acuerdo a sus aspiraciones y actuaciones personales. Durante la elaboración del trabajo, el estudiante deberá enfrentarse a las dificultades que se presenten y superarlas logrando la satisfacción al ver concluido el proceso por sí mismo. Niños, en la clase de ciencias naturales debemos estudiar las partes de la célula, así que abran sus libros en la página 26 y observen la imagen que se muestra. Ay, estoy aburrida de leer y leer todos los días y a esto de la célula no le veo mucha importancia. De paso, sus partes en realidad son tan diminutas que ni siquiera se ven y ella quiere que aprenda hasta lo que se hace cada una. En este caso, podemos analizar la relación que existe entre el contenido y el método, los cuales están dirigidos por el objetivo de aprendizaje, de manera que el docente puede aplicar en su planificación un método llamativo que haga significativo el contenido a los ojos del estudiante. Por lo que este tema puede aprenderse de mejor manera con la elaboración de una maqueta de la célula, en la que los estudiantes usen su creatividad y así cumpliendo también el principio activo del estudiante. No hay duda que el estudiante es quien debe ser el actor principal de su aprendizaje. Este principio me recuerda a la frase del político estadounidense Benjamin Franklin: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Y esto también abre una duda porque hay temas que por ciertas limitaciones no permiten que los niños tengan un contacto real con aquello que aprenden. ¿Qué se puede hacer en estos casos? En la didáctica, la educación debe estar siempre relacionada con la vida. Dentro de mis principios, yo considero el más importante el principio de realismo, que pretende hacer al alumno apto para la vida, tomando contacto con su realidad. Este principio está fundamentado en dos orientaciones. La primera, para que el estudiante pueda defenderse en la lucha de la vida económica y profesional, de manera que pueda lograr sobresalir en el futuro. La segunda orientación busca la formación plena del estudiante en todas las fases ajenas a lo económico, como son la parte humanitaria y universal,
de manera que logre una formación íntegramente armoniosa, sin prescindir los valores ético, social y artístico. En la clase de Ciencias Naturales de hoy vamos a trabajar el tema sobre el cuidado del cuerpo y salud. Para ello vamos a abrir el libro en la página 110 y seguir la lectura sobre aquellas cosas positivas y negativas para el cuidado del cuerpo, así como los problemas actuales de salud de la población. Como podemos analizar en el caso planteado, la maestra tiene en cuenta el principio de realismo en la planificación de su clase, ya que no solo enseña al niño el componente científico de la higiene, sino que plantea que es un problema social, lo que lleva al niño a reflexionar acerca de su comunidad y cómo está influenciada por problemas de salud pública. Es importante también destacar que la escuela debe formar al estudiante en 3 sentidos. Primero, debe prepararlo para desenvolverse en el futuro campo laboral que va a desempeñar. Segundo, debe darle las herramientas para identificar, debatir y buscar posibles soluciones a los problemas sociales de su comunidad y de la sociedad. Y por último, darle una visión política, haciéndole partícipe de actividades grupales en donde refuerce la cooperación y el trabajo colaborativo. Esto es un aprendizaje para la vida. Me parece muy bien que esta nueva generación de educadores se preocupe por educar a los niños de una manera integral, reforzando valores, actitudes y sentimientos. Hablamos de lograr un aprendizaje significativo, pero ¿cómo lograr que este aprendizaje perdure en el tiempo y no solo sea algo momentáneo en la mente del alumno? Señor Stoker. En el esquema de principios que yo he planteado, toma en cuenta el éxito del aprendizaje del estudiante, mediante el principio de consolidación del éxito, que consiste en afianzar el saber aprendido por medio de la repetición y la aplicación de las habilidades adquiridas por la ejercitación y el enriquecimiento. Además, para que el conocimiento permanezca a largo plazo en el estudiante, se debe dedicar parte de su tiempo a repasos y ejercicios de las habilidades. Esto garantizará que el contenido se mantenga y pueda ser aplicado posteriormente en su vida. Chicos, el tema que vamos a revisar el día de hoy será la división con una cifra. Vamos todos a abrir el libro de matemáticas y ver el ejemplo que se encuentra en él. Y después vamos a hacer todos juntos un ejemplo más en la pizarra. Bueno, ya que con este ejemplo ha quedado claro la división, vamos a aprender ahora a dividir, pero con decimales. Al final de cada aprendizaje nuevo, siempre debemos dedicarle un tiempo a la práctica del mismo, de manera que le permita al estudiante su asimilación y retención. Este principio también se puede relacionar con el vínculo entre los resultados educativos y los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que estos resultados sirven para medir el éxito que se ha alcanzado durante el proceso de enseñanza, de modo que nos permita autoevaluar nuestra labor docente en función a las destrezas adquiridas por nuestros estudiantes. Muchos de los docentes no brindan el tiempo necesario para la práctica. Tal vez existan niños que son buenos en lo que hacen y no necesiten de mucha práctica, pero los niños que tienen más dificultad necesariamente requieren de más tiempo. Señor Stoker, finalizamos hablando sobre el principio de adecuación del niño. ¿Qué nos puede decir en relación a ello? El principio de adecuación que menciono en mi libro sobre didáctica se centra en que el docente debe tener en cuenta las disposiciones psicoespirituales del nivel de desarrollo del alumno y sus peculiaridades típicas de su edad. El estudiante, en sus distintos niveles de edad, es un ser único que solo debe valorarse de acuerdo con puntos de vista propios, basados en su naturaleza y destino. Niños, ahora que hemos visto la suma y todos saben sumar, pasamos a ver la multiplicación. Profesora, yo aún no sé sumar. Marisol, yo no puedo retrasar a los demás niños por ti. En el principio de adecuación al niño, se toma en cuenta la psicología como base fundamental, debido a que el aprendizaje del niño debe ir de acuerdo a su nivel de edad y desarrollo individual. Los niños deben adaptarse al nivel del resto del grupo, lo que implica cierta tolerancia para fomentar los talentos especiales y ayudar a los menos dotados.
Gracias por cada una de sus intervenciones. Los ejemplos que se han planteado nos han permitido tener una idea más clara acerca de los principios didácticos. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Será hasta una próxima ocasión.